Bueno, bienvenidos al webinar de alergia alimentaria. Este es nuestro último webinar del año de SLAI, de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología. Para nosotros es un gusto poder recibirlos en este webinar de alergia alimentaria. Estará a cargo de 3 profesores de lujo. Los temas serán diagnóstico molecular en alergia alimentaria, dado por la doctora Lucila Camargo. El profesor José Ortega Martel nos hablará de qué hay de nuevo en los endotipos de alergia alimentaria, y la doctora Rosa Huerta López nos hablará sobre el diagnóstico y actualidades en el diagnóstico y el tratamiento en alergia alimentaria. Ya iniciamos este webinar en breves minutos. Doctora Lucila, si es tan amable, nos va a presentar el tema, entonces, diagnóstico molecular. La doctora Lucila Camargo, su currículum es profesora adjunta en la disciplina de alergia e inmunología de la Universidad Federal de San Pablo, en Brasil, y pertenece a la directiva del Comité de Alergia Alimentaria. Lucila, por favor. Olá a todos, eu gostaria de agradecer a SLAI essa oportunidade de falar com vocês sobre um tema que eu gosto bastante, que é o diagnóstico molecular em alergia alimentar. Infelizmente eu não falo espanhol, mas os slides estarão em espanhol. Meus possíveis conflitos de interesse para essa apresentação. E vamos ao tema. Quando a gente fala de alergia molecular, a gente precisa entender de onde vêm essas moléculas que estão disponíveis nos testes comerciais. Então, a molécula de alérgeno, ela pode ser natural purificada, então retirada da natureza e apenas purificada, trazendo todas as características da molécula, ou pode ser produzida de forma recombinante através de vetor, clonagem. E no caso das moléculas recombinantes, nem sempre alguns aspectos, como as modificações pós-traducionais, estão presentes, certo? Então, elas podem suscitar respostas um pouquinho diferentes das naturais purificadas. Bom, e quais são os métodos disponíveis que a gente tem como arsenal para pedir para solicitar esses exames de testes moleculares voltados para alergia alimentar? A gente pode fazer essa solicitação através de plataformas singleplex, que a gente tem que pedir molécula a molécula, ou através de plataformas multiplex, que dão resultado de sensibilização a várias moléculas simultaneamente. Com relação a a plataforma singleplex, a gente tem disponível mais de um método no mercado. Então, existem métodos diferentes, como a gente vê aqui nessa tabela, e eu saliento os componentes moleculares, que podem ser tanto naturais purificados, que levam esse N, ou o R de recombinante para os diversos fabricantes. E multiplex, existem também várias opções, muitas opções que foram utilizadas em estudos, mas comercialmente eu acho que a gente tem duas. Essa daqui, que é uma plataforma fixa de 112 componentes, e o Alex, que é uma plataforma que a gente vai ver que traz tanto extratos quanto componentes, e que tem um diferencial que já faz uma inibição daquelas moléculas determinantes carboidratos de reatividade cruzada, tirando essa reatividade cruzada que geralmente não tem relevância clínica, né? Lembrar que os métodos singleplex têm alto grau de sensibilidade e trazem limite de detecção de 0,10 a mais até 100 quilunidades de alérgeno por litro. As plataformas multiplex trazem resultado, em geral, semi-quantitativo, né? A plataforma pioneira aí traz resultados semi-quantitativos em unidades padrão Isaac, e a outra plataforma traz
resultados em quilounidades de alérgeno por litro, o Alex. Bom, e quais são os benefícios, quais seriam as vantagens de se solicitar exames para detectar sensibilização a moléculas e não ao extrato em si? Por exemplo, em relação à investigação de alergia ao mani, né, ao amendoim, que a gente fala em português. A gente pode ter uma IgE positiva ou um prick teste positivo para amendoim, mas isso não responde a algumas questões, como se trata de uma sensibilização autêntica, isso é só resultado de uma sensibilização cruzada, tem risco de alergia de sintomas graves por ocasião da ingestão do amendoim, qual seria o prognóstico dessa alergia? Então, essas são respostas que a alergia molecular pode nos ajudar. Então, a alergia molecular ela tem função diagnóstica, conseguindo separar o que é reatividade cruzada versus sensibilização autêntica. Em algumas vezes ela consegue nos mostrar marcadores de gravidade e também marcadores de evolução da doença, então ajudando no prognóstico. Obviamente, se a gente tem um diagnóstico mais preciso, o nosso tratamento indiretamente também vai ser mais preciso. Então, vamos tentar entender o que é sensibilidade cruzada e sensibilidade autêntica. Então, as fontes alimentares, elas carregam componentes que estão presentes só naquela fonte, então são componentes espécie específicos, por exemplo, aqui o componente vermelho na maçã, ele está presente apenas nessa fonte alimentar, enquanto o componente verde e amarelo na pera só está presente na pera. Então, se o indivíduo é sensibilizado a esse componente, a gente sabe que ele foi sensibilizado à pera ou à maçã exclusivamente, certo? E existem componentes que têm estrutura muito semelhante em fontes diferentes, que são os componentes de reação cruzada. Então, se a sensibilização da maçã se der às custas dessa estrela rosa aqui, né? Na verdade, você pede a IgE para maçã e vai dar positivo para essa rosa aqui, você não sabe se ele se sensibilizou à pera ou à maçã inicialmente. Você teria que averiguar a presença de sensibilização a também componentes espécies específicos para conseguir identificar quem foi o sensibilizador primário. Bom, e a outra questão, alguns componentes eles estão associados a uma reatividade clínica maior, e isso já foi identificado para diversas fontes alimentares. Então, a gente já sabe que, por exemplo, indivíduos que são sensibilizados aos componentes de estocagem do amendoim, sendo principalmente o componente número 2, o ARH2 do amendoim, ele está associado a uma chance de verdadeiramente ser alérgico ao amendoim. Porque a gente sabe que só ter IgE para uma fonte não significa que o indivíduo é alérgico a essa fonte. O indivíduo pode ser só sensibilizado e não ter sintomas por ocasião da ingestão ou do contato com aquela fonte alimentar. Então, esses componentes que eu vou falar, quando eles estão presentes no exame, dão positivos em valores mais altos, eles estão associados à presença realmente de alergia. Então, por exemplo, o componente número 2 do amendoim, o CORA9, o CORA14 da avelã, o ANA-O3 do pistache, o BERE1 da castanha do Pará ou castanha do Brasil, alguns componentes das nozes, o JUG-R1 e 3, da soja, trigo, o TRIA19, que é a ômega 5 gliadina, está associado à clínica de alergia alimentar induzida por exercício. A gente sabe que a caseína do leite e o ovo mucoide do ovo, quando presentes, né, a sensibilização a esses elementos está associada à não tolerância do alimento como ingrediente dos alimentos processados. Então, um bolo contendo leite ou um bolo contendo ovo na massa, e que a alergia a ovo e a leite nesses pacientes que têm sensibilização a esses componentes tende a se prolongar mais, a demorar mais para se resolver espontaneamente. Bom, aqui, por exemplo, no caso do amendoim, a gente vê um gráfico que compara em vermelho
verdadeiros alérgicos a amendoim, azul, os sensibilizados, porém tolerantes, e em verde, os não alérgicos a amendoim. E a sensibilização a diversos, amendoim total, extrato de amendoim total, e a diversos componentes. Então, a gente consegue ver aqui que, na verdade, o exame que consegue melhor discriminar alérgicos e tolerantes ao amendoim seria a IgE específica para a ARH2 e a ARH6, que a gente consegue ver também aqui nessa tabela que eu salientei em vermelho. O prick test para amendoim também foi capaz, né, de avaliar, distinguir alérgicos e tolerantes a amendoim. Mas quem conseguiu melhor distinguir isso, que a gente consegue ver nessa curva ROC aqui, é a IgE específica para o componente ARH2 e ARH6. A gente consegue ver nessa curva que compara sensibilidade versus 1 menos especificidade, ou seja, a gente vê a performance do teste, quanto mais próximo aqui desse canto superior esquerdo, melhor a performance do teste. E quem tem melhor performance aqui é a sensibilização para ARH2 e ARH6. Outro detalhe importante que a reação a componentes pode nos trazer, a investigação da sensibilização a componentes, é que quanto maior o número de componentes de uma fonte a qual o indivíduo é sensibilizado, maior a chance dele ser verdadeiramente alérgico ou ter sintomas àquela fonte. Então, a gente consegue ver, esse aqui foi o meu trabalho de mestrado, que a gente comparava em todos os indivíduos submetidos a teste de provocação oral. Então, em verde, a gente tem aqueles que passaram no teste de provocação oral ao amendoim, e em vermelho, aqueles que foram positivos, ou seja, eram verdadeiramente alérgicos ao amendoim. E a gente foi avaliar a sensibilização por número de componentes. Então, a gente vê que os indivíduos verdadeiramente alérgicos, eles tinham sensibilização ao maior número de componentes quando comparados aos indivíduos sensibilizados, porém tolerantes. Outra coisa importante que a gente deve sempre se atentar na investigação por componentes é avaliar a labilidade do componente em questão. Então, aqui a gente traz um gráfico relativo à labilidade, que a gente vê que nas fontes vegetais, por exemplo, a estabilidade maior seria das proteínas de estocagem, um pouquinho menor das proteínas transportadoras de lipídios, conhecidas como LTP, menor ainda PR10, profilina e o CCD, que é uma família de componentes bastante lábil e que geralmente não está associada à reatividade clínica quando a sensibilização se dá às custas apenas do CCD. E isso é importante a gente ter em mente, conhecer a característica da labilidade da nossa proteína em questão para associar com a clínica. Então, o indivíduo que é sensibilizado a proteínas de estocagem do amendoim, geralmente ele tem sintomas mais graves. Já aquele indivíduo que é sensibilizado à profilina do amendoim, geralmente ele tem sintomas menos graves. Então, aqui, por exemplo, com relação ao prognóstico das alergias a ovo. Nesse trabalho, eles avaliaram quais eram os fatores de risco para o indivíduo se manter alérgico a amendoim e avaliar a sensibilização até 1 ano de idade e depois até 4 anos de idade. Então, o que estava associado à persistência da alergia ao ovo foi a sensibilização ao componente ovo mucoide, tanto na faixa etária de 1 ano quanto na faixa etária de 4 anos. E o número de componentes também. Então, aquele indivíduo que é sensibilizado ao menor número de componentes do ovo, ele tem menos chance de ter persistência da alergia alimentar, enquanto o contrário, quando ele é sensibilizado a muitos componentes do ovo, a chance é maior. E é o que a gente vê nesse gráfico. Então, aqui comparando o número de componentes do ovo, ao que o indivíduo, na verdade, a taxa de resolução de alergia ao ovo, e no eixo X, se essa alergia alimentar se resolveu até os 2 anos ou até os 4 anos, e o número de componentes ao qual o indivíduo é sensibilizado. Então, a gente vê aqui, se o indivíduo era sensibilizado a apenas um componente do ovo, a taxa de resolução dessa alergia era maior do que
quando o indivíduo era sensibilizado a 4 componentes do ovo, a taxa de resolutividade até 2 anos era menor e também o mesmo se observou na faixa etária dos 4 anos de vida. Então, quando a gente avalia a componente, a gente sempre tem que olhar para o valor da IgE específica obtida para esse componente, né? Porque a gente tem que lembrar que também existe sensibilização sem sintomas. Então, o valor de IgE, quanto maior o valor, maior a chance daquele indivíduo ser de fato alérgico. O número de componentes da fonte pode trazer informações adicionais. Então, se ele é sensibilizado a um componente, menor a chance do indivíduo ser verdadeiramente alérgico. Se ele é sensibilizado a maior número de componentes, maior a chance, certo? E qual componente em questão? Se se tratar, por exemplo, de um CCD, pouca chance dele ser verdadeiramente alérgico. Se se tratar de um componente como o ARH2, por exemplo, para o amendoim, maior a chance, né? Lembrar que algumas doenças, como por exemplo a dermatite atópica, pode resultar num aumento de IgE específica, mas sem necessariamente reatividade clínica associada. Então, tomar bastante cuidado quando você está avaliando pacientes com dermatite atópica e também com esofagite eosinofílica, que existe uma maior chance de sensibilização sem reatividade clínica. Mas esses testes têm algumas limitações. Por exemplo, não tem componente disponível, não tem teste disponível para todos os componentes que a gente gostaria, né? Alguns componentes ainda não foram identificados. Por exemplo, no caso da investigação de alergia a camarão, a gente sabe que tem vários componentes que já foram identificados, como, por exemplo, proteína ligadora de cálcio sarcoplasmático, arginina quinase, miosina, além da tropomiosina, mas disponível comercialmente, a gente tem mais acessível, basicamente, a tropomiosina, tá bom? No caso da alergia a trigo, sempre na investigação de alergia a trigo, eu acho que eu aconselho, na verdade, a solicitação não só de IgE específica para o trigo, mas de IgE específica para ômega 5 gliadina. Por quê? Porque, na verdade, a ômega 5 gliadina, ela é um componente do trigo que, às vezes, quando a gente pede IgE para trigo total, ela está tão pouquinha naquela amostra que não dá positividade para o teste. Então, o indivíduo pode ter teste negativo para trigo total e positivo para esse componente do trigo chamado ômega 5 gliadina, que está associado à alergia ao trigo induzida por exercício, à anafilaxia ao trigo induzida por exercício. Então, sempre na investigação do trigo é interessante pedir avaliação por componente ômega 5 gliadina. Isso pode não acontecer com outras fontes, que a gente espera que a fonte total esteja positiva, às custas de um componente também positivo. Mas no caso do trigo, a fonte total pode dar negativa. Então, aqui eu comparo vantagens e desvantagens em relações à plataforma multiplex e singleplex. Obviamente, como vantagens, a multiplex avalia centenas de componentes e algumas vezes extratos nessa nova plataforma que é o ALEX, a proteínas naturais e recombinantes com uma mínima quantidade de sangue. Então, quando a gente vai investigar sensibilização a múltiplas fontes, essa se torna uma grande ferramenta. Como desvantagens, é um método ainda manual, a maioria dos resultados são semi-quantitativos, embora a nova plataforma traga resultados quantitativos, e tem, obviamente, pela menor quantidade de alérgeno no sistema, tem uma menor sensibilidade do que a plataforma singleplex. Os resultados trazem resultados excessivos, que às vezes podem angustiar pacientes e muitas vezes médicos, né? Uma positividade que nem sempre é verdadeira, né? Já o singleplex é um método mais automatizado, tem alta sensibilidade, menos variação interensaio, e só que você precisa de maiores quantidades de soro do indivíduo, né? Então, como utilizar? Para singleplex, você deve pedir cada componente que você quer separadamente, né? Mais indicado para investigação de poucas fontes, enquanto o multiplex é uma plataforma fixa e é ideal que você se certifique antes que a fonte que você quer investigar está contemplada nesta plataforma.
e atenção aos resultados excessivos. Nunca esqueça a fonte total, porque o seu indivíduo pode ser sensibilizado a algum componente que está presente na fonte total, mas que não está presente, talvez, na plataforma multiplex que você está utilizando. Isso é interessante do Alex, porque o Alex ele traz também o extrato total. Então, a interpretação, na verdade, o resultado aí já é específica a componentes, ela detecta também sensibilização e não necessariamente alergia, então deve ser solicitado à luz de uma clínica, de uma história clínica condizente, de sintomas condizentes com reações alérgicas mediadas por IgE, mas lembrar que as provas moleculares e as tradicionais são complementares, então eu acho que ainda deve se realizar o prick test, por exemplo, que ele pode também trazer informações. E aqui, para ajudar na interpretação, quando as provas são positivas para extratos, mas negativas, por exemplo, para componentes. Lembrar que o componente molecular positivo pode não estar disponível para análise, possível reatividade cruzada ou sensibilização por CCD. A prova, né, o teste molecular tem menor sensibilidade analítica que o extrato, ou um contaminante de outra fonte está interferindo no resultado, seria um resultado falso positivo. Quando as provas positivas para são positivas para componentes e negativas para extratos, o componente não está abundantemente suficiente no extrato, que é o que acontece na investigação de alergia a trigo. Ou um falso positivo às custas, por exemplo, do CCD. Então, era isso. Gostaria de agradecer a atenção de vocês. Muito obrigada. Muitas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lucila, por tu excelente conferencia. Ha sido realmente muy buena. Has tocado todos los puntos y ya tendremos preguntas para ti y los demás relatores. Ahora le daremos lugar al profesor José Antonio Ortega Martel, que nos hablará entonces sobre los diferentes, qué hay de nuevo en los diferentes endotipos de alergia alimentaria. El profesor es médico pediatra, alergólogo e inmunólogo clínico, es de México, es profesor de inmunología de la Universidad de Hidalgo, en inmunología clínica y alergia en México, es miembro de la mesa directiva de SLAI y es miembro del consejo directivo de la Organización Mundial de Alergia. Profesor José Antonio, si es tan amable de iniciar su conferencia. Gracias. Agradezco a la doctora Marilyn por invitarme a participar con ustedes en este seminario y junto con la doctora Camargo y la doctora Huerta para hablar sobre un poco sobre este tema tan importante que es la alergia a alimentos. Voy a empezar a compartir mi pantalla con ustedes. Y bueno, para platicar de la alergia a alimentos, a mí me toca hablar un poco sobre la fisiopatología y en especial qué es lo que sabemos sobre los nuevos endotipos y de qué manera nos puede ayudar a entender estos endotipos en la alergia alimentaria para un mejor diagnóstico y sobre todo un mejor tratamiento para los pacientes. Estos son mis conflictos de interés, pero para la preparación de esta plática solamente agradezco a la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología por organizar este simposio y darme la oportunidad de participar, junto con la doctora Camargo y con la doctora Huerta. ¿Qué nos ha enseñado la alergia a alimentos? Realmente nos ha dado muchas cosas para aprender. Uno, que la alergia no siempre es mediada por IgE, puede ser por otros mecanismos inmunológicos que no hagan que participe este anticuerpo en especial. Pero también nos ha enseñado que la alergia puede ser temporal y en algunos casos, como vamos a ver, no ser para toda la vida, sino que realmente el paciente puede llegar a tolerar ese alimento. Pero que también las anafilaxias que siempre habíamos pensado como reacciones inmediatas, también puede haber anafilaxias tardías en alergia a algunos alimentos. También nos ha enseñado sobre cómo toleramos estos antígenos alimentarios en las mucosas
y qué importancia tiene las barreras, sobre todo la piel cuando está dañada, y cómo por ahí podemos introducir una sensibilización a un alimento. También gracias a la alergia a alimentos hemos aprendido más acerca del microbioma y el desequilibrio que puede haber, la disbiosis que nos puede causar enfermedades, pero también cómo podemos modificarlo a través de inmunoterapia o tratamientos biotecnológicos cada vez más novedosos que nos ayuden a combinar estos tratamientos para un mejor resultado en los pacientes. Entonces, la tolerancia hacia los alimentos es clave y para poder tolerar bien un alimento necesitamos que haya un buen equilibrio en el microbioma, eubiosis, y que haya un ambiente favorable. Esto permite que se activen células reguladoras que nos ayudan a controlar reacciones exageradas, por ejemplo, hacia ese alimento. En cambio, cuando nos exponemos a ese alergeno en un ambiente inflamatorio, donde hay un desequilibrio en el microbioma, una disbiosis y cambios en el medio ambiente que agreden a estos epitelios, entonces es más fácil que se activen respuestas inflamatorias intensas y que nos podamos sensibilizar con una IgE específica hacia ese alimento, hacia ese alergeno, y también amplificando estas respuestas con una forma de inmunidad innata, no mediada por IgE, que pueda también hacer cada vez más intensas las respuestas. La regulación del sistema inmunológico es muy importante y, bueno, uno de los premios Nobel que se ha dado en la inmunología para entender la regulación ha sido recientemente este año a estos tres investigadores por su papel para poder entender cómo hacemos la tolerancia a través de estas células T reguladoras. Y no es el único premio Nobel que se ha dado para la inmunología. Desde que se iniciaron la entrega de estos premios hasta ahora este más reciente, ha habido muchos premios que se han dado para poder entender cómo funciona este sistema inmunológico. Entonces, la tolerancia o la defensa es un equilibrio que tenemos que tener en todos nuestros epitelios y la mucosa intestinal no es la excepción, y tenemos que hacer una decisión entre activar células reguladoras como los linfocitos T que nos permitan hacer tolerancia, o células que ayuden a la defensa y activen una respuesta inflamatoria, como lo hacen los linfocitos Th17. Y así podemos entender cómo la tolerancia, por ejemplo, a través de células reguladoras, no depende solo de un factor, sino de la unión de muchos factores. Factores genéticos en cómo activamos genes que permitan la función de estas células reguladoras, pero también una ventana de tolerancia inmunológica a cierta edad y la maduración no solo del sistema inmunológico, sino también gastrointestinal que permita una buena tolerancia hacia los alimentos. La forma en la que se nutre ese organismo, las vitaminas que recibe, que algunas de ellas pueden inducir también mecanismos de tolerancia, o los ácidos grasos que recibe en la dieta, omega 3 u omega 6, que puedan estar en este equilibrio entre inflamación y tolerancia. La biodiversidad y la abundancia en la que se encuentra ese microbioma, y también cómo interactúe con receptores en nuestras células a través de receptores tipo TOL o de algunos otros tipos, también es importante para este equilibrio de la tolerancia. Y también cómo nos exponemos a ese antígeno, si es por la vía cutánea o por la vía oral, y a qué dosis nos encontramos a él para tomar estas decisiones. Esto ha ayudado a entender la teoría de la barrera epitelial, donde el exposoma, todo lo que estamos expuestos, como cambios de clima, dieta, microbioma, tóxicos, pueden afectar estas barreras, barreras en la piel y en las mucosas, y dependiendo de esta interacción tendremos o no diferentes enfermedades, como dermatitis atópica, rinitis alérgica, asma o, en este caso, alergia a alimentos. Siempre hemos pensado que las alergias a alimentos las podemos dividir fácilmente en las que son mediadas por IgE o no son mediadas por IgE, y esto mucho en base al tiempo en el que se presentan, si son inmediatas o tardías, o pueden estar ambas mezcladas en estas reacciones mixtas. Pero ahora vamos entendiendo que hay muchas células que participan en cada uno de estos mecanismos y que no siempre son tan claras sus formas en las que participan. Entonces, las etiquetas que vamos poniendo en reacciones anafilácticas inmediatas o enterocolitis como reacciones tardías, ahora ya no son tan claras. Ahora podemos tener anafilaxia y asma también como reacciones tardías, y las enterocolitis a veces pueden tener también una manifestación más inmediata, más temprana. Entonces, los fenotipos son etiquetas que vamos poniendo de acuerdo a lo que vemos en los pacientes, pero tal vez tengamos que acercarnos más a los endotipos, los caminos que siguen estas reacciones,
para entender qué es lo que está pasando con estas células. En los mecanismos, cuando son una respuesta mediada por IgE, hay alarminas que se liberan en el epitelio, como interleucina 33, 25 y TSLP, que pueden estar favoreciendo a que las células dendríticas cambien la forma de responder de los linfocitos T hacia TH2, produciendo citocinas tipo 2 como interleucina 5, 9, 13 y 4, para favorecer la síntesis de IgE en los linfocitos B, pero también para activar y atraer a los eosinófilos, a las células cebadas, a los basófilos y hacer una respuesta inflamatoria intensa. Sin embargo, esto puede ocurrir también sin la participación de anticuerpos IgE. Estas alarminas pueden activar también células linfoides innatas tipo 2 que directamente activen a estos eosinófilos a través de esas citocinas, pero también pueden activar a otras poblaciones de linfocitos como TH1, TH17, que puedan activar a macrófagos o a neutrófilos. Y también el epitelio puede liberar diferentes tipos de alarminas como interleucina 1 beta, factor alfa de necrosis tumoral o interleucina 8, que activen a otras células linfoides innatas tipo 1 y tipo 3 para activar a macrófagos y neutrófilos. Y pueden estar mezclados estos mecanismos en algunos pacientes, en algunas enfermedades, donde sí haya participación de IgE, además de la participación de otras células que pueden estar activando estas respuestas en forma más intensa. Entonces, la alergia a alimentos no mediada por IgE es quizá la que menos hemos entendido todavía y bueno, le llamamos de diferentes maneras, enteropatías, enterocolitis, proctocolitis o inclusive como el síndrome de Heiner o las dermatitis por contacto, pero claramente vemos que es muy poca la participación de IgE en estas formas que llamamos generalmente más tardías y donde hay más bien una interacción de muchas células, algunas innatas, otras adaptativas, que están participando para que no solamente haya síntomas gastrointestinales, sino que la liberación de mediadores químicos de diferentes tipos también activan el sistema nervioso central, las manifestaciones que vemos de vómito, letargia, palidez y diarrea, por ejemplo. Sin embargo, hay pacientes que con el tiempo también se pueden sensibilizar y empezar a producir IgE hacia diferentes alimentos. Y esto nos ha motivado en general a que busquemos qué más hay en esos mecanismos, qué podemos seguir aprendiendo de estas respuestas que son a veces tan difíciles de entender. Los fenotipos, decíamos, son características observables de la enfermedad, pero que están determinadas por el genotipo y su relación con el medio ambiente. Pero finalmente son etiquetas que les vamos poniendo a los pacientes y las llamamos leve, moderada o grave de acuerdo a las manifestaciones, reacciones inmediatas o tardías dependiendo del tiempo en el que se presentan y si están asociadas a algunos cofactores como el ejercicio o algún otro. Los endotipos se refieren más bien a un subtipo definido por un mecanismo fisiopatogénico específico en ese paciente. Y a veces es más difícil entenderlo, pero cuando lo entendemos podemos también ver cómo evoluciona la enfermedad y qué podemos hacer para detener esa progresión, quizá en los pacientes. A eso se refiere este artículo que habla de estos endotipos en alergia a alimentos y cómo ampliar un poco más la visión sobre diferentes endotipos, algunos mediados por IgE, otros no mediados por IgE o mixtos, pero también IgE que puede ir dirigida no solamente hacia alergenos de proteínas, sino también algunos de carbohidratos. Y qué biomarcadores nos pueden ayudar para entender la evolución de los pacientes, que nos ayuden a saber cuándo pueden ser más graves los problemas, qué manifestaciones clínicas debemos de estar vigilando en cada uno de esos endotipos y qué pronóstico sobre todo tienen en esos pacientes. Entonces, los endotipos en alergia a alimentos ahora los podemos ver de diferentes maneras. Si son o no mediados por IgE, es una forma de entenderlos, pero también hacia qué va dirigida la respuesta, cuál es el tipo de alergeno que está desencadenando el problema. ¿Es una proteína o es un carbohidrato? ¿Y qué biomarcadores me pueden orientar para ese pronóstico, pero también para establecer la gravedad o las manifestaciones clínicas que va presentando el paciente? Entonces, en ese artículo dan un esquema muy práctico donde podemos ver, por ejemplo, las reacciones mediadas por IgE, si el alergeno principal es un carbohidrato, como ocurre en el síndrome de alfa-gal y la relación con las mordeduras de garrapatas, o algunos otros endotipos que se han encontrado, como las reacciones a GOS, a galactoligosacáridos,
o si es una proteína, donde puede ser una proteína que cause una alergia persistente o una alergia temporal, que esté asociada a una dermatitis atópica de aparición temprana, o que haya realmente algún otro cofactor que esté favoreciendo esta alergia, o que puede haber una reactividad cruzada con proteínas homólogas, como en síndromes de alergia a alimentos, con polen o cerdo gato, o también con algunas alergias ocupacionales a proteínas alimentarias que son inhaladas por el paciente. Entonces han puesto algunos algoritmos que nos pueden ayudar para entender primero estas reacciones mediadas por IgE, pero si son dirigidas hacia carbohidratos o hacia proteínas. Si son dirigidas hacia carbohidratos, puede ser que vayan dirigidas hacia alfa-gal, hacia esta secuencia de galactosas que podemos ver en algunos carbohidratos, o hacia prebióticos como los galacto-oligosacáridos, o hacia algunos determinantes de carbohidratos de reactividad cruzada, estos CCDs. Y si son a proteínas, estos autores proponen que haya de dos tipos, clase 1 o clase 2. Clase 1 cuando es un antígeno estable, que puede ser dirigido hacia vegetales o hacia animales, proteínas vegetales o de animales, o clase 2 cuando son antígenos inestables. En el caso de los carbohidratos, decíamos aquí, ellos proponen tres tipos de caminos, tres tipos de reacciones. Cuando es hacia alfa-gal, hacia esta secuencia de galactosa, alfa-1,3 galactosa, o cuando es hacia un oligosacárido, también derivado de galactosa, galacto-oligosacáridos, o cuando son determinantes de carbohidratos de reactividad cruzada. Entonces, estas reacciones a carbohidratos cada vez las vamos conociendo un poco más. Cuando son a proteínas, pueden ser clase 1, cuando son aeroalergenos estables que no tienen reactividad cruzada con otros alergenos, o clase 2, cuando son inestables y que sí tienen reactividad cruzada con otros alergenos. Ya en las tablas nos van dando un poco más de las características de cada fenotipo y cada endotipo. Por ejemplo, cuando es persistente esta reacción, lo más común se da con cacahuates, pescados, mariscos, menos común con leche y huevo. Y generalmente son reacciones más graves que pueden llegar inclusive a la anafilaxia y pueden presentarse hacia múltiples alimentos. Y en el endotipo se ha visto que hay mayor diversidad de los epitopos que se reconocen en linfocitos B y linfocitos T, con mayor cantidad y afinidad de IgE. En cambio, cuando son transitorias, esto ocurre más comúnmente con leche, huevos, soya y trigo, hay menor cantidad de IgE, los epitopos tienden a ser más conformacionales y cuando hay tolerancia hay menos niveles de IgE y más un cambio hacia IgG4 y hacia IgA. Cuando hay una dermatitis atópica de inicio temprano, esto se ha asociado más a fallas en la filagrina y a una disbiosis, a un desequilibrio con un incremento en Staphylococcus aureus y también con una respuesta más intensa inflamatoria TH2. Cuando hay una alergia grave a alimentos, los fenotipos son muy variables, pero en general, por ejemplo, hay algunos que se han relacionado con la sensibilización a algunos componentes como PRUP3 en el durazno o 2S-albúminas en algunas nueces, o también la monosensibilización hacia ANAO3 en la nuez, sobre todo de la India, o monosensibilización hacia diferentes proteínas como las LTPs, o sensibilización en general a epitopos secuenciales. Y la exposición ocupacional, que puede ser a trigo o a mariscos, pueden causar síntomas respiratorios, pero generalmente toleran la ingesta de ese alimento, como ocurre en el asma del panadero, que hay una reacción hacia un inhibidor de alfa-amilasa. Entonces, que sea persistente o sea transitoria esta reacción va a depender también de varios factores, de la cantidad, la afinidad, la diversidad de estos anticuerpos que se están produciendo y qué tanta expansión molecular o epitópica vamos encontrando y qué tipo de epitopos son los que se refieren. En los epitopos, decíamos, cuando son lineales, secuenciales, es más fácil que la alergia sea persistente. Hay mayor cantidad y afinidad y diversidad de esos anticuerpos IgEs. En cambio, cuando son transitorias, generalmente son dirigidas estas IgEs hacia epitopos conformacionales y hay menor diversidad y cantidad de estas IgEs. Y en cuanto a la expansión molecular o epitópica, se refiere a que van apareciendo IgEs hacia diferentes antígenos, esto es molecular, o hacia diferentes epitopos del mismo antígeno, y esto es la expansión epitópica. Y esto nos va ayudando a entender cuando un paciente está monosensibilizado o polisensibilizado.
También hay otros fenotipos y endotipos, por ejemplo, en el síndrome de polen-alimento, que en general se relacionan más hacia proteínas de clase 2 como PR10 y profilinas, aunque a veces puede haber también relación con PRUP3, pero sin clase 2, y esto da mayor gravedad. O en el síndrome de cerdo-gato, donde hay sensibilización a ceroalbúminas comunes en cerdos y gatos, o síndrome de tropiomiosina, donde puede haber sensibilidad a DERP10 y algún equivalente de tropomiosina en mariscos, o el síndrome de ave-huevo, donde hay sensibilización a alfa-libetinas. Los cofactores, como se ve, por ejemplo, en la anafilaxia inducida por alimentos y ejercicio, en el caso de la sensibilización a omega 5 gliadina, o los casos de carbohidratos que pueden ser anafilaxias tardías, como lo que ocurre en alfagal y su relación con lipoproteínas, o también en estas reacciones a prebióticos en niños que hacen su primera toma de fórmula con galactoligosacáridos y se han reportado reacciones y parece ser que están relacionadas a carbohidratos cruzados con algunos ácaros, como en el caso de Bromia tropicalis, o algunos otros que también son carbohidratos determinantes de carbohidratos de reactividad cruzada, que generalmente son asintomáticos, aunque pueden estar sensibilizados a proteínas, pero de plantas y de insectos, pero estas IgEs no son suficientes para formar puentes o hay más IgG4 que bloquean estas reacciones. En la alergia no mediada por IgE, ahora ya conocemos un poco más de la fisiopatología y cómo estas células dendríticas presentan estos péptidos de alimentos a linfocitos Th1, Th17 para producir citocinas que activen a macrófagos, eosinófilos y células epiteliales. Y a través de la activación de factores nucleares como STAT3 y el daño celular, se libera más ATP, se libera más adenosina y la adenosina activa células enterocromafines que hacen que se libere serotonina por la vía vagal aferente y en el sistema nervioso central causan el vómito y la letargia. Hay muchos también fenotipos que se han propuesto en esta alergia no mediada por IgE y FPS, el síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias, quizá es uno de los más característicos. Y este artículo habla de varios, por ejemplo, el FPS agudos, donde hay una activación muy intensa de la inmunidad innata, con elevación de diferentes citocinas que se han encontrado cada vez más relacionadas en este síndrome, pero también de la activación de inmunidad adaptativa y en especial linfocitos Th17, con cambios en la metabolómica, sobre todo el daño celular que favorece esta liberación de ATP y producción de adenosina y activación de serotonina. Y el inicio clásico es tardío, en lactantes, con vómitos, letargia, palidez, hipotensión, sin síntomas cutáneos ni respiratorios, y la buena respuesta a un dancetrón, que es un antagonista del receptor de serotonina, nos ayuda a entender esta vía fisiopatogénica. Pero también hay un FPS que se ha descrito crónico, donde hay una persistencia en los antígenos que están estimulando esta respuesta, y también un FPS atípico, donde en este FPS atípico se empieza a sensibilizar el paciente con IgE. En este FPS crónico se ha encontrado que hay menor expresión de receptores de TGF-beta y mayor cantidad de producción y expresión de factor alfa de necrosis tumoral. Y las características en el atípico es que aunque se produce esta IgE sérica y a nivel sistémico lo podemos encontrar contra un alimento, no produce reacciones generalmente sistémicas, sino generalmente son más locales y todavía no sabemos bien por qué. Sin embargo, aunque es raro, hay algunos pacientes que pueden empezar a hacer una transición a reacciones inmediatas que pueden llegar a ser graves y sobre todo cuando hay niveles muy altos de IgE. Finalmente hay otros dos fenotipos y endotipos muy interesantes en FPS. Uno que es el que ocurre en niños con trisomía 21 y se ha visto que estos niños en ese exceso de un cromosoma pueden tener mayor producción de factor alfa de necrosis tumoral, interferón gamma y menor cantidad de interleucina 10 y esto favorece respuestas inflamatorias más intensas. Y en el caso del FPS en adultos no se conoce todavía la fisiopatología, probablemente sea similar a la de FPS en niños, pero hay un franco predominio femenino, 70-80%, donde predomina más síntomas tardíos con dolor abdominal intenso y donde antes se tenía una buena tolerancia hacia ese alimento y no siempre hay una buena resolución.
Entonces todavía seguimos aprendiendo mucho sobre estos endotipos. Ya solamente me queda tiempo para invitarlos a nuestros próximos congresos en México de nuestros colegios, Sémica y Compedia. También estar al pendiente de los congresos de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología y también al Congreso de la Organización Mundial de Alergia próximo año, cuando cumplimos 75 años en este aniversario. Muchas gracias por su atención y quedo pendiente por las preguntas. Muchas gracias. Bueno, gracias José por tu excelente disertación, ha sido realmente muy buena. Y le damos paso entonces al último disertante, que es la doctora Rosa Huerta. La doctora Rosa Huerta es especialista en alergia e inmunología, también es de México, es actualmente parte del Comité de Alergia Alimentaria, es médico del Colegio Mexicano de Alergia e Inmunología de Semica, y la profesora trabaja actualmente en privado en Hidalgo como pediatra y como alergista e inmunóloga. Bienvenida, doctora. Le damos lugar a su práctica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Para mí es un placer poder compartir este tiempo para hablar sobre el diagnóstico y tratamiento de la alergia a alimentos. Primero que nada, quiero darle las gracias a la doctora Marilyn Rostan por darme la oportunidad de participar en este webinar. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Hablar sobre la alergia a alimentos definitivamente es algo fascinante y sobre todo porque puede afectar a niños desde recién nacidos hasta etapas adultas, pero aquí es importante que la mayoría de nuestros colegas y nosotros mismos podamos hacer una identificación o sospechar la alergia a alimentos para poder hacer un diagnóstico correcto y no tratar de eliminar alimentos a los pacientes que en realidad no lo son y podemos generar problemas en la nutrición de ese paciente. En primer lugar, para poder hacer este diagnóstico, primero tenemos que hacer esa sospecha clínica de alergia a alimentos mediada por IgE y posteriormente ya lo que son los especialistas en alergias, hacer la determinación de la IgE específica del alimento en cuestión, ya sea por PRIC o por pruebas de PRIC o por IgE específica, ya sea in vivo o in vitro. Dependiendo del resultado de estos exámenes, podemos decir que ese paciente, si es positiva su prueba, podemos decir que ya tiene un diagnóstico de alergia a alimentos siempre y cuando esté asociado con el cuadro clínico del paciente. Pero habrá casos en donde la prueba in vivo in vitro sea positiva, pero además queremos identificar el componente alergénico de ese alimento. En tal caso debemos de realizar también todo lo que es el diagnóstico con la ayuda diagnóstica de la alergia molecular, que fue el tema que se vio en la primera parte con la doctora que me precedió. De tal forma que si estas pruebas in vivo in vitro, ya sea por PRIC, por extracto o por componente alergénico, dependiendo del resultado, será o no nuestro diagnóstico. En caso de que nuestra prueba de IgE específica in vivo in vitro sea positiva, pues ya realizaremos el diagnóstico. Sin embargo, habrá casos en los que el resultado es dudoso, donde hay discrepancia entre la historia clínica y las pruebas cutáneas. En tal caso, la determinación de IgE específica, podemos tomar la otra herramienta diagnóstica, que es la prueba de activación de basófilos, de la cual hablaremos más adelante. Si esta prueba de activación de basófilos es negativa, tenemos dos opciones. Una, realizar finalmente una prueba de reto hacia el alimento en cuestión para poder afirmar o descartar la alergia alimentaria. Y si, por ejemplo, nuestras pruebas cutáneas o nuestra IgE específica in vivo in vitro es negativa, pues prácticamente ya podríamos descartar, debemos de introducir ese alimento y descartar nuestro diagnóstico de una alergia alimentaria. Actualmente existen varios algoritmos para nuestro diagnóstico, pero este creo que es uno de los más importantes porque ya incluyen en este algoritmo
la ayuda de la prueba de activación de basófilos. Existen varios puntos de corte en cuanto a esta IgE específica. Obviamente que cada país debería de tener sus puntos de corte de acuerdo a su población, pero en general, cuando no tenemos estos puntos de corte en nuestros países, podemos ayudarnos de ellos. Por ejemplo, en el caso de la medida en milímetros de la prueba cutánea, para la leche, huevo, cacahuate, avellana, nuez de la India, ajonjolí, trigo y camarón. Los tenemos aquí mencionados, no los vamos a analizar detenidamente, pero en general la mayoría de ellos, a través de la prueba cutánea, vamos a tener buenas sensibilidades y buenas especificidades. Lo mismo ocurre con los extractos alergénicos que se utilizan para la determinación de IgE específica con los diferentes puntos de cortes para cada uno. Obviamente que como aquí ya se analizó los puntos de corte y sobre lo que es la determinación de IgE específica a los componentes alergénicos, no los analizamos en esta presentación. ¿Qué pasa con la prueba de activación de basófilos? Esta prueba se realiza gracias a la citometría de flujo y lo que va a hacer es que esta citometría de flujo nos va a medir la expresión de marcadores de superficie del basófilo, como serían el CD63 y el CD203C, que nos marcan activación de estas mismas células. Y se van a expresar sobre todo después de la estimulación con el alergeno en cuestión. Podemos utilizar en esta prueba tanto extractos completos o péptidos alergénicos como tal. Esta prueba tiene una alta sensibilidad y especificidad, nos apoya, como comentamos previamente, en el diagnóstico. Se considera como una prueba funcional. Es como si fuéramos a hacer una prueba de reto, pero en lugar de ser una prueba de reto en vivo, es una prueba de reto en vivo donde utilizamos células vivas. Es una prueba que es reproducible y confiable y generalmente, como ya comentamos, ya está incluido esta herramienta diagnóstica en nuestras guías y en nuestros algoritmos. Va a distinguir entre lo que es una alergia alimentaria y una sensibilización, va a determinar el estado alérgico y cada vez tenemos más productos alimenticios o alergénicos que se puedan determinar con esta prueba, como es el cacahuate, frutos secos y múltiples semillas en aquellos pacientes que además son polisensibilizados. Nos va a evaluar la tolerancia tanto al huevo y a la leche de forma horneadas y va a identificar el riesgo elevado de reacciones graves. Nos ayuda también para valorar el seguimiento de la resolución espontánea de estos pacientes hacia el alimento y nos puede también dar la predicción y seguimiento cuando el paciente además es sometido a diversos tratamientos inmunomoduladores. La desventaja de esta prueba es que se debe de realizar el análisis antes de las 24 horas después de que se hizo la extracción sanguínea y no en todos los pacientes lo tenemos disponible, sobre todo donde más se realiza es en Estados Unidos y en Europa. Sin embargo, existe un 10% de los individuos que no van a responder o no vamos a tener valores adecuados. En ese caso, también actualmente en Europa, sobre todo en Inglaterra, es donde se está tratando de hacer más estudios con una prueba de activación, no de basófilos, pero sí de células cebadas, y actualmente los alimentos que se han estado probando es con leche y con cacahuate con buenos resultados, pero faltan más estudios al respecto. Ventajas es que es menos invasiva, más segura, más precisa que la medición de IgE específica, menos costosa en comparación con la prueba de reto. Y en este artículo aquí ustedes pueden valorar o verificar exactamente que en algunos alimentos ya tenemos puntos de corte para los diferentes alimentos con buenas sensibilidades y buenas especificidades para los alimentos que aquí se mencionan, como el trigo, la leche y el huevo, que pueden ser inclusive, en el caso de la leche, extractos tanto horneados como extractos completos. También para el ajonjolí, para la avellana y para lo que es la nuez de la India. Últimamente se acaba de reportar en un estudio que se llama Bat to Milk Study. En ellos utilizaron, o más bien estudiaron, niños con alergia a la proteína de la leche y observaron que la prueba de activación de basófilos fue la mejor prueba para poder identificar a los niños que reaccionaron a la leche horneada o a la leche fresca con una sensibilidad y una especificidad inclusive del 100%.
Y ellos observaron que esta prueba va a poder permitir la menor necesidad de poder realizar retos en los pacientes y tiene una mejor precisión diagnóstica, como se observa en esta tabla, en donde se estudiaron 150 pacientes con alergia a las proteínas de la leche de vaca desde los 6 meses hasta los 15 años de edad, y se probaron tanto leche fresca como leche horneada, y a todos ellos se les realizó una prueba de reto, tanto con estas dos leches, tanto horneada como fresca. Se les realizaron pruebas cutáneas, IgE específica y la prueba de activación de basófilos, y en todos ellos se observó una prueba, una sensibilidad y especificidad elevada de hasta el 100% para estas dos formas de la leche. Pasamos ahora a lo que es el tratamiento. Como todos sabemos, si un paciente es alérgico a algún alimento, hasta hace varios años lo único que teníamos por hacer era evitar el alérgeno en cuestión, pero también debemos de sensibilizar a los pacientes y a sus familiares para que puedan identificar los ingredientes que puedan contener el alimento agresor, y para eso, desafortunadamente, en algunos países todavía no hay una buena legislación de cuáles son los alimentos que deben de estar notificados en todos los productos que se procesan en forma industrial. Pero igual también debemos de sustituir, y para sustituir tenemos que apoyarnos fuertemente con las licenciadas en nutrición para poder dar algunos otros alimentos a los cuales el paciente no es alérgico, que tengan un equivalente nutricional. Y bueno, también favorecer la tolerancia hacia ese alimento, que puede ser por evolución natural o bien inducida a través de las nuevas terapias que cada vez están más en auge y cada vez más autorizadas por nuestras nuestras federaciones, que nos ayudan a permitir que un medicamento se apruebe o no. ¿Qué pasa en cuanto a la nutrición? Podemos hablar muchísimo al respecto, pero sabemos que los niños que tienen alergia a las proteínas de la leche de vaca, se ha demostrado que cuando se les quita esta proteína, pueden consumir menos cantidad de calcio, de zinc y vitamina B12. Por eso la importancia de poder sustituir estos nutrientes con ayuda de nuestras licenciadas en nutrición. Y sabemos que desafortunadamente estos niños también van a tener a la larga un índice de masa corporal más bajo comparado con los pacientes que no tienen alergia a las proteínas de la leche de vaca y en general a otros alimentos. Más problemático es cuando tenemos pacientes con alergias a múltiples alimentos. En general, dentro de las recomendaciones de DRACMA, las primeras publicadas fueron en el 2010, pero prácticamente se resumen ahora en el 2004 con la siguiente, es decir, qué tipo de fórmulas vamos a utilizar en nuestros pacientes que tienen alergia a las proteínas de la leche de vaca y que desafortunadamente no tienen acceso o no fueron alimentados con lactancia materna. La primera opción, tanto en pacientes con una alergia mediada por IgE como no mediada por IgE, cuando no tienen un cuadro grave, vamos a optar por una fórmula extensamente hidrolizada o una fórmula extensamente hidrolizada de arroz como primera opción, y la de arroz sobre todo en aquellos países en donde se cuenta con esta fórmula. Como segunda opción, vamos a hacer una fórmula de aminoácidos, es en aquellos casos en que los pacientes no toleraron estas dos alternativas, y como tercera opción, cuando no toleraron ninguna de estas, una fórmula de soya, como vamos a ver más adelante, solo en aquellos casos de pacientes que tengan más de 6 meses de edad. Hay poblaciones a nivel mundial en donde no tienen estas ni primera ni segunda opción, y desafortunadamente o afortunadamente se van por las opciones de una fórmula de soya con buenos resultados. Para eso las guías es para que nosotros podamos tener una mejor alternativa, y ya que cada paciente y cada médico pueda optar por la mejor alternativa. Quiero ahora presentarles este trabajo que habla sobre el tratamiento de la alergia a las proteínas de la leche de vaca, publicado en el 2024 en un consenso interdisciplinario de expertos en Argentina, en donde participaron tanto neonatólogos, pediatras, alergólogos, licenciados en nutrición y gastroenterólogos. Cada uno de ellos iba diciendo su opinión, pero creo que es muy importante, sobre todo porque es aplicado a un país que pertenece a nuestra América Latina.
No voy a hablar todo a lo que ellos llegaron en conclusión, sino lo más importante. Ellos hablan que desafortunadamente cuando quitamos muchos alimentos a la mamá sin razón, cuando está lactando ese bebé, podemos provocar una desnutrición en este bebecito, produciendo deficiencia de tiamina, riboflavina, vitamina B6, vitamina B12, vitamina A, vitamina D, selenio, yodo, DHA y colina. Y también sabemos que cuando un paciente se determina alergia a la soya, no es necesario en muchos de los casos quitarle citina de soya porque tiene poca alergenicidad y el aceite de soya generalmente está libre de alergenos. Los niños que no son alimentados con leche materna en las formas leves o moderadas, dar una extensa de hidrolizada, que los que tienen formas graves, dar una de aminoácidos, como es el caso de pacientes con anafilaxia, con retraso en el crecimiento y desarrollo importante y cuando tienen esofagitis eosinofílicas. Podemos dar además una extensa hidrolizada sin lactosa cuando además tienen daño intestinal y generalmente las fórmulas hidrolizadas de arroz. Generalmente los pacientes van a tener un adecuado crecimiento sin reactividad cruzada. Las fórmulas de soya son de bajo costo y se pueden dar en los mayores de 6 meses de edad y en los prematuros con alergia a la leche menores de 32 semanas que presentan distensión abdominal, sepsis, sangrado o shock, se prefiere mejor eliminar las fórmulas lácteas de inicio o los fortificadores de leche humana por un periodo de 2 a 4 semanas y reintroducir después para poder realizar el diagnóstico de alergia alimentaria. No dar bebidas vegetales, no leche de otros mamíferos y no probióticos para su tratamiento. En mayores de 1 año de edad, se sugiere tener controles anuales tanto de su crecimiento, de laboratorio, salud dental y salud ósea. Y reintroducirlos en casa en las formas leves de 3 a 6 meses después de haber realizado el diagnóstico y en las formas graves y en hospital hacer la reintroducción de 12 a 24 meses. La mayoría coincidió que lo ideal sería realizar una IG específica previo a su reintroducción. Y si reaparecen los síntomas, volverlos a eliminar en un periodo de 3 a 6 meses. Cuando son alimentados con lactancia materna, la introducción de la leche es progresiva y en alimentados con fórmula especial podemos intentar con una fórmula láctea de inicio, una leche entera o utilizar las escaleras de la leche. En este escrito realizado por la Organización Mundial de Alergia, que está con acceso libre, en donde trabajan varias excelentes licenciadas en nutrición en alergia alimentarias, ellas hablan sobre el manejo nutricional de la alergia a la leche, pero en este caso únicamente les voy a presentar todo lo relacionado con las escaleras de la leche. En este cuadro igual pueden ustedes observar cuáles son las contraindicaciones de hacer una escalera de la leche y cuáles son las recomendaciones de hacer una escalera de la leche, que lo podemos resumir de esta forma. Generalmente se va a utilizar leche horneada en casa cuando los niños son menores de 3 años de edad, que esos niños no tienen antecedentes de anafilaxia o sibilancias o no está relacionada con ingesta de alimentos. Y sobre todo cuando nuestra prueba cutánea para la leche es menos de 8 milímetros. A nivel mundial tenemos varias formas de hacer esta escalera de la leche. Como pueden ustedes observar, la primera, la A, es la inglesa, la B es la americana, la B y la C es la americana, la D es la escalera de la leche mediterránea, la E es la hindú, la F es la canadiense, la G es la alemana y la H es la española. Igual en esa misma referencia que tenemos aquí, se analiza cada una de ellas, sus pros y sus contras. Pero en general, la americana lo que sugiere que cuando vamos a hacer una escalera con una leche de forma horneada, ellos ya nos sugieren una receta para la leche horneada, que es hacer panquecitos o cupcake, en donde se va a utilizar 155 de harina, 100 gramos de azúcar, 1.5 de sal, 10 de polvo para hornear, 240 mililitros de leche, aceite, vainilla, huevo, precalentar el horno a 180 grados y hornear de 30 a 45 minutos, que nos va a dar un total de 6 porciones y eso nos va a dar 1.3 gramos de proteína láctea. En general, la leche horneada se ha visto que nos puede acelerar la tolerancia a la leche y desafortunadamente también tenemos biomarcadores de poca tolerancia
para leche horneada en menores de 2 años de edad, como es el caso de pacientes que tienen una IgE específica para la caseína o la beta-lactoglobulina más de 15 kilounidades por litro, o bien que tienen prueba cutánea de más de 8 milímetros de pápula. En general, para la alergia a la leche, generalmente no es necesario quitar la leche en la mamá que está lactando. Las bebidas vegetales se pueden dar, pero en niños mayores con supervisión. No se recomienda leche de otros mamíferos, considerar cada estilo de vida de cada paciente, dar recomendaciones por escrito y la fórmula especializadas como las que acabamos de ver se recomiendan sobre todo en niños menores de 1 año de edad que no son alimentados con leche materna. Una información completa de las etiquetas y monitorizar el crecimiento y desarrollo de nuestros niños y adaptar esas fórmulas y todas estas medidas a los factores culturales y económicos de cada país y sobre todo estar viendo los umbrales individuales de tolerancia. Ahora hablando sobre todos los tratamientos que son inmunomoduladores, voy a hablar algunas cosas importantes sobre la inmunoterapia oral. En este caso, lo que se ha autorizado es el Parforcia en Estados Unidos, pero ya también se ha utilizado en niños de 1 a 4 años de edad, en donde se han tolerado hasta 600 miligramos después del reto. Tienen mayor número de reacciones en la fase del incremento. Generalmente, lo que sí se dice es que los cofactores de reacción es el ejercicio, exposición a agua caliente y tienen mayor riesgo de anafilaxia. Está contraindicado en asma, en esofagitis eosinofílica y en otras gastropatías eosinofílicas. También les decía, ya se ha recomendado la inmunoterapia oral en pacientes que tienen inclusive antes de los 3 años de edad y al parecer cuando se utilizan estas edades tienen mayor efecto a largo plazo en inmunoterapia temprana, hasta 5 años de tolerancia después de terminar el tratamiento. También se ha utilizado leche y huevo horneados y para otros alimentos. En la inmunoterapia con nuez puede existir desensibilización cruzada con otros frutos secos. Se ha usado en niños de 1 a 4 años de edad con cacahuate, falta de estandarización de los demás extractos. Se ha utilizado la combinación de la sublingual y de la oral y también se ha utilizado inmunoterapia para la avellana. En el caso de la epicutaria, se utilizan parches adhesivos con leche y cacahuate. Se pueden usar desde el año de edad y se reemplazan cada 24 horas. Y se usa menor dosis que las otras vías, no tienen restricciones por ejercicio o alimento extra y no tienen problemas con la esofagitis eosinofílica y menos efectos secundarios. Esta inmunoterapia subcutánea con componentes alergénicos de cacahuate se aplican en forma más espaciadas bajo supervisión médica. También la medicina herbal china se ha utilizado, pero se requieren más estudios. En cuanto al omalizumab, tiene más de 20 años de estudio, tiene baja expresión en los basófilos y tiene una reducción de IgE específica con aumento de IgG4. Y en este estudio, en donde se administró de 16 a 20 semanas, se aumentó el umbral de reacción al cacahuate, nuez, huevo y leche en niños con múltiples alergias a alimentos y con protección contra reacciones accidentales. Prácticamente más del 60% tuvo tolerancia a 60 miligramos comparados con el placebo y otros alimentos en individuos pudieron ingerir hasta 1000 miligramos, como nuez de la India, leche y huevo. Está aprobado en pacientes que tienen más de un alimento alérgicos y a partir del año de edad, pero se requieren más estudios para poder seleccionar los pacientes, identificar biomarcadores de respuestas y uso a largo plazo. Otros estudios, biológicos que se han usado en alergia alimentaria, pero que todavía no están aprobados al 100%, son el dupilumab, solamente para esofagitis eosinofílica, y también como tratamiento coadyuvante con la inmunoterapia oral. Otros que también están en estudios es el antiinterleucina 33, anti-TSLP, el mepolizumab, el ligelizumab, que es otro anti-IgE que tiene 88 veces más afinidad hacia la IgE humana con buenos resultados. También se han utilizado las inhibidores de cinasas como prevención de la actividad celular mediada por IgE con bloqueo de la degranulación y producción de citocinas, y dentro de ellos posiblemente se puedan utilizar en inmunoterapia oral como tratamiento adyuvante como los que están aquí mencionados.
Otro estudio que también se ha hecho es combinar inmunoterapia con los diferentes probióticos. Por ejemplo, estos probióticos con cacahuate, dos tipos diferentes de probiótico que aún están en estudio. Y bueno, también lo que es el trasplante oral de microbiota fecal en pacientes con alergia al cacahuate, diferentes estudios que se están llevando a cabo. Y otras opciones más novedosas es este estudio para evaluar la seguridad, tolerabilidad y respuesta inmunológica en adolescentes alérgicos al cacahuate después de la administración intradérmica de este nuevo medicamento, que es una vacuna con plásmido de DNA y que está asociada a una proteína de membrana lisosomal multivalente de cacahuate. Estos serían los diferentes mecanismos de acción donde los biológicos pueden actuar y mejorar la alergia alimentaria en estos pacientes. Sin embargo, todos ellos tienen resultados prometedores, pero necesitamos más investigación. Debemos saber que todos estos pacientes se deben de referir con el especialista cuando hay síntomas gastrointestinales y de tensión del crecimiento, cuando no hay mejoría cuando se elimina alimento, anafilaxia, cuando además hay asma, cuando hay dermatitis atópica grave y que persiste la sospecha por parte de los papás con resultados negativos en la atención primaria. Este es un esquema ya para finalizar que me gusta mucho, que lo publicó hace años el doctor Ebisawa en Japón, en donde nos esquematiza que el paciente se va a sensibilizar en los primeros meses de vida o primeros años de vida y generalmente los síntomas van a empezar en los primeros meses, años de edad y por lo tanto todo el sector de salud debe tener la perspicacia para poder hacer un abordaje inicial y poder hacer los diagnósticos por los especialistas, para poder hacer pruebas de reto, tanto para el diagnóstico como para la adquisición de tolerancia y posteriormente dar también o al mismo tiempo apoyo nutricional profesional, controlar el eczema, valorar la lactancia y fórmula de acuerdo a cada paciente, dieta complementaria, análisis genético en un futuro, dar inmunoterapia oral ya sea lenta o rápida y cuando sea posible utilizar los biológicos. Definitivamente todas las patologías alergológicas requieren de trabajo en equipo por parte del pediatra, gastroenterólogo, alergólogo, psicólogo, nutriólogo, dermatólogo, neumólogo y más. Pues no me resta más que nuevamente darles las gracias por su atención y dejo de compartir mi pantalla. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Rosa Huerta. Realmente les agradecemos a los tres. Los tres han tenido un nivel increíble en las conferencias, han sido muy aclaratorias y ahora esperamos las respuestas, las preguntas del público para que ustedes puedan dar las respuestas pertinentes. Vamos a iniciar con, si les parece, con la doctora Lucila. Vamos a ir en ese orden y aquí una persona pregunta ¿qué importancia tiene el diagnóstico por componente en los niños? ¿A partir de cuándo se deben solicitar? Doctora, si es tan amable. Boa pergunta. A alergia, a sensibilização a componentes, ela pode ser solicitada em qualquer idade. E a gente deve considerar que, por exemplo, nos mais jovens, talvez tenha menos componentes ainda positivos, e conforme a criança vai crescendo, os componentes, aquela fonte, podem se tornar positivos. Mas a gente pode solicitar em qualquer faixa etária. Lembrando que quanto maior, quanto a gente for mais sensibilizado a maior número de componentes, maior a chance da gente ser realmente alérgico àquela fonte. A única coisa que eu não aconselho é solicitar a investigação para componentes quando não tem história clínica condizente com uma reação alérgica alimentar mediada por IgE. Aí sim ela vai induzir erro para a gente, né? Porque pode trazer só um resultado de sensibilização e que não tem relevância clínica nenhuma e sugerir que a gente faça uma dieta de restrição desnecessária. Então, só solicitar exames de IgE, quer seja para fonte total, quer seja para componentes, à luz de uma história clínica condizente com uma reação IgE mediata. É isso.
Bueno, y ahora, muchísimas gracias, doctora. Creo que hemos aclarado muy bien el punto. Entonces, vamos a preguntarle al doctor Ortega Martel, ah, ¿qué pasa cuando uno hace la introducción temprana de alimentos con el objetivo de crear tolerancia? ¿Eso se puede modificar el endotipo, doctor? Bueno, es una pregunta muy interesante, aunque difícil de contestar. Realmente todavía nos falta entender mucho más tanto de los endotipos como de cómo se pudieran modificar introduciendo tempranamente alimentos. Lo que se espera es que esta introducción temprana de alimentos induzca tolerancia y al inducir tolerancia, bueno, esperamos que se modifiquen estos endotipos que favorecen una respuesta alérgica. Esto se hace más como una medida preventiva. Entonces, digamos, no podemos saber si esta modificación también es útil en un paciente cuando ya está establecida esta reacción intensa, dependiendo de la gravedad en cada paciente. Esperamos que sí. Y bueno, ahora los estudios que cada vez hay más pruebas sobre la tolerancia oral con algunos alimentos y cómo se puede inducir esta tolerancia y cómo se van obteniendo buenos resultados con la desensibilización y finalmente lograr un efecto sostenido que esperamos que sea de por vida. Pues bueno, hay que todavía ver qué más nos dicen los estudios clínicos, pero bueno, eso es lo que se busca, que con la tolerancia modifiquemos estos mecanismos moleculares, finalmente estos endotipos que están causando una reacción intensa. Pero creo que es una pregunta que en un futuro aprenderemos más sobre una mejor respuesta hacia esa pregunta. Y perfecto, eso nos desasna sobre un tema que realmente es muy interesante. Gracias, doctor. Muy buena su aclaración. Y por último, vamos a preguntarle a la doctora Rosa qué piensa con respecto al tratamiento, si es necesario en los casos severos introducir o no biológicos y a partir de qué edad se puede hacer. Efectivamente, como comentaba, es una pregunta muy importante y como comentaba durante la presentación, que cada vez hay más estudios sobre el uso de biológicos en pacientes con alergia alimentaria. Afortunadamente, la FDA ya aprobó el omalizumab, el Xolair, para inclusive utilizarlo en niños en mayores de 1 año de edad y sobre todo aquellos pacientes que no nada más tienen alergia a un solo alimento, sino a múltiples alimentos o que tienen reacciones graves, sobre todo para evitar este tipo de reacciones graves con las ingestas accidentales de algún alimento en cuestión. Creo que con el tiempo cada vez más podremos hacer uso de de todos los biológicos, toda la rama de biológicos que tenemos a nuestra disposición, ya que dentro de la fisiopatología de la alergia alimentaria mediada por IgE, pues es muy similar o parecida a las otras patologías en donde ya ha sido aprobada, como en asma y en dermatitis atópica. Por ejemplo, en el caso del dupilumab, ya está autorizado en mayores de 1 año de edad, pero solamente en pacientes con dermatitis atópica y esofagitis eosinofílica. Bueno, en función del tiempo, vamos a dar terminado el webinar. Hay muchísimas preguntas en el chat, pero si tienen alguna pregunta, no dejen de hacerla porque se las hacemos llegar a los conferencistas y obviamente a través del comité estamos abiertos a que nos pregunten cualquier duda. Agradecemos entonces desde SLAI la participación no solamente de los conferencistas, sino de todos ustedes que nos han acompañado durante todo el año. Felicidades para todos en este año que inicia y les mandamos un fuerte abrazo. Gracias.